Denunciar la violencia que los niños y las niñas están experimentando en sus hogares, que es el lugar donde consideramos que es el lugar donde ellos deberían de estar más seguros. Es momento de usar nuestra voz y poner un alto a lo que es el maltrato infantil. Estamos de regreso en Evas Urbanas. Esta noche nos acompaña Carla Nicaragua, quien es abogada y viene de parte de la Fundación Quincho Barrilete. También abogada María Lili Rodríguez, quien es máster en políticas sociales y derechos de niñez y adolescencia y viene de parte de Visión Mundial. Bienvenidas a Evas Urbanas. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Toda esta semana estamos en Nicaragua, bueno, y también en el mundo celebrando el Día Internacional del Niño y de la Niña. Y es el momento para poder reflexionar un poco en cuanto a ciertas problemáticas que invaden a la infancia nicaragüense. Por ejemplo, me gustaría, Carla, que nos comentaras sobre el maltrato infantil actualmente en nuestro país. ¿Es frecuente? Bueno, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, sí, el maltrato infantil es frecuente porque el maltrato al final de cuentas es visto como los métodos de crianza que tienen los padres, ¿verdad?, hacia sus hijos y se naturaliza, ¿verdad? Entonces al final de cuentas vemos a una madre pegándole grito a sus hijos, jalándole la oreja porque cometió una indisciplina o fajeándolo, y eso es maltrato infantil. Pero esos son parte de los métodos de crianzas, ¿verdad?, naturalizados por la sociedad patriarcal, y eso no pasa nada, nadie lo denuncia, ¿verdad? Más bien se cree que cuando alguien denuncia un caso de esta situación, la madre llega y dice, yo lo hice porque lo estoy corrigiendo y es mi hijo, es mío y yo lo tengo que corregir. Entonces, al final, en toda la sociedad se ve generalizado el maltrato y naturalizado y tolerado por todo el mundo. Nadie denuncia el maltrato infantil. Es bastante complejo el tema del maltrato infantil, porque, bueno, posterior a esta entrevista conversaremos con Yara Naya, psicóloga, que nos va a comentar en qué específicamente es el maltrato infantil. Hay factores psicológicos, hasta qué punto un fajazo se puede considerar un maltrato infantil. Es un tema que tiene muchos detalles y pormenores. Por ejemplo, una de las campañas que estaba viendo, hay encarcelación para personas que maltraten a niños, aunque sean sus padres. Así es. ¿Cómo estamos en ese tema? ¿Realmente la gente lo denuncia? Bueno, sí, ahí hay un grado de conciencia, hoy por hoy hay un grado de conciencia de que eso es un delito, ¿verdad? El maltrato infantil es un delito que está tipificado en el Código Penal, ¿verdad? Y no se dice que porque sea el padre o la madre no se va a castigar. Pero realmente, volviendo al tema de que hay cultura de creer de que el padre puede hacer y deshacer con el hijo, entonces muy poca gente lo denuncia. Además que hay también desconocimiento de las autoridades, ¿verdad?, que tienen que ver con este tema de la denuncia y enfocar el tema hacia otros aspectos y no enjuiciar. Pues si vos te vas y buscas las estadísticas en los juzgados, cuántos padres están presos por maltrato infantil, son muy pocos, y aquellos que van a juicio, los jueces les dan medidas alternas a la prisión, entonces le dicen, vaya a un taller con un psicólogo, vaya a una escuela de padres y aprende y no sé qué, pero no está preso, ¿verdad? Pero ¿por qué vemos eso? Porque al final los funcionarios que están dictando las sentencias, probablemente para ellos esos métodos de crianza son válidos para ellos, entonces lo tienen naturalizado y justifican de alguna manera la violencia. ¿Sí? ¿Sí me explico? Sí, pero sin embargo es bien complejo. Nosotros incluso hicimos un sondeo en Facebook qué pensaban la gente, los padres y madres, en cuanto al maltrato infantil. Claro. Lamentablemente tenemos arraigado totalmente en nuestras mentes que un fajazo o gritarle al niño porque tal vez no entiende. Yo, preguntando a algunas mamás me dicen es que llega un momento en que no hay otra manera de educar. Entonces vos venís, te remontás y decís, pero es que desde que naces vos vas formando al niño. Claro, por supuesto. Es bastante complejo todo este asunto. Así es. María Lili, que trabajas en Visión Mundial y ustedes promueven la campaña Uso Mi Voz. ¿De qué trata la campaña? Bueno, la campaña se llama Uso Mi Voz contra el maltrato infantil, que surge a raíz de un estudio que Visión Mundial realizó en el año 2012 en 19 municipios del país,
en el que se analizaban las pautas de crianza. Estas pautas de crianza y los resultados fueron bien interesantes porque entre distintas situaciones que se encontraron 12 situaciones fuertes de maltrato, abuso, maltrato físico, psicológico, estigmatización, una de las que más nos llamó la atención es que los padres, madres y adolescentes referían que si se daban cuenta que un padre o una madre estaba maltratando a sus hijos, no harían nada. ¿Por qué? Porque se sigue creyendo que estas situaciones son del ámbito privado de la familia y que nadie debe de intervenir porque los niños son propiedad de sus padres y sus madres, ¿verdad? Y esta es una concepción totalmente errónea porque los niños, niñas y adolescentes, al igual que los adultos, son sujetos de derecho y deben ser tratados de la misma forma, con el mismo respeto. Y para eso hay alternativas de crianza, de ternura, de diálogo, de afecto. Entonces, Visión Mundial al identificar que el 42.2% de la población entrevistada refería no hacer nada, es una situación que a nosotros nos preocupa grandemente y por eso Visión Mundial lanza su campaña Uso mi voz contra el maltrato infantil, que llama a la conciencia de las familias, de las comunidades, de las instituciones, a que no debemos quedarnos callados, que debemos actuar. Actualmente existe un sinnúmero de adolescentes y jóvenes que se han sumado de iglesias, de universidades, de distintos municipios del país, que son los que están promoviendo esta campaña, no solamente porque tal vez ellos en su infancia vivieron una situación de este tipo, sino porque también hay conciencia social y estamos cambiando la mentalidad de cómo ver y cómo tratar a los niños y niñas no como propiedad, no como objetos, sino como sujetos de derecho. Entonces es bien interesante cómo es la población joven y adolescente la que lleva la voz, la que alza su voz. Y esto va acompañado también de charlas con padres y madres, de trabajo con las iglesias, porque muchas veces las iglesias también promueven pautas de crianza, de castigo físico, castigo psicológico. Entonces es un acompañamiento a la familia, se trabaja con el padre, con la madre, con los mismos niños, para que ellos comprendan por qué el maltrato no es una forma correcta de crianza, con las iglesias, pero también hay un acercamiento a las instituciones del Estado. Tomando la idea de María Lili en el sentido de que se tiene que trabajar las escuelas para padres, desde la Asociación Quincho Barrilete, el proyecto que nosotros tenemos de atención a niños víctimas de cualquier tipo de violencia, o sea, el maltrato infantil es como una modalidad de la violencia y allí tenemos violencia sexual, violencia psicológica, ¿verdad? Entonces, en ese sentido se tiene que trabajar con los padres, se tiene que trabajar con líderes comunitarios, porque lo que se tiene que hacer es desestructurar todo eso que se tiene alrededor de las formas de crianza y enseñarles nuevas formas de crianza. Se tiene que trabajar todo este tema de desmitificar la masculinidad. Por ejemplo, en las encuestas de Endesa del 2007 se establecía que 10 de cada padre, 8 le pegaban a sus hijos y 6 madres. O sea, 8 padres y 6 madres, o sea, casi que andábamos parejos. Y otro tema interesante en este tema del maltrato infantil, que de 10 niños encuestados, 6 decían que recibían maltrato por parte de las maestras y maestros cuando hacían algo que no estaba acorde con su género. Y entonces cuando le preguntaban, ¿qué cosa es? Pero es que si yo juego con un varón, la maestra dice que las niñas no deben de jugar con varones, entonces me castigan. Entonces, y eso es maltrato infantil. Increíble. Entonces, no solo es ir a enseñarle a los niños lo que es maltrato infantil, sino enseñarle a los educadores, ¿verdad? ¿Qué cosa es maltrato infantil? Porque un educador maltratando, pues, enseñando. Sí. Y uno aprende de los maestros. Imagínate un maestro que te está enseñando, vos lo vas a repetir porque, y si mi maestro me enseñó eso es porque es bueno, ¿no? Así es. Entonces, es lamentable. Han habido algunos avances, ¿verdad? En Nicaragua. La exposición de personas al peligro, como lo que vos decías, esas negligencias de los padres están tipificadas con penas de cárcel en el Código Penal, pero volvemos a lo mismo, los casos no son bien investigados y cuando llegan a las instancias judiciales por A o por B, por tecnicismo jurídico, los casos se caen y los padres quedan en la impunidad. ¿Verdad? Lo importante y también que quería compartir con los televidentes es reflexionar al respecto del maltrato infantil, reflexionar al respecto de estos temas que a veces tal vez lo vemos como mencionaba en algún momento dado, la intromisión de organismos con la crianza, pero es que bien, ya ahorita luego de esta entrevista tendremos cuáles son las secuelas que deja el maltrato, que son incalculables, algo impresionante. Les agradezco mucho nos hayan acompañado en nuestro programa y nosotros, amigos televidentes, vamos a ir a un corte comercial, pero enseguida regresamos.
Revista de Todo, la guía comercial con 40.000 ejemplares quincenales. Somos la revista de mayor tiraje y la única que cubre todo el territorio nacional. Reserve ya al 2255-5453.